La Biblia nos relata varios eventos en los cuales Dios irrumpió en la vida de los seres humanos para darles tareas especiales. El primero de estos fue cuando Dios llamó a Abraham para que saliera de su tierra, fuera a un lugar nuevo y convertirse en el padre de Israel. Pero el llamado más impactante fue cuando Dios tumbó en el suelo a Saulo para darle un giro de 180 grados y convertirlo en predicador del Evangelio. Estos son llamados dramáticos, pero no únicos. Dios llama a sus hijos de todos los tiempos para que cumplan sus propósitos y trabajen para salvar almas. Eso quiere decir que yo tengo un llamado y que también ustedes son llamados. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny, hoy continuamos con los estudios de Esdras y Nehemías, y hoy tenemos un tema muy filosófico, muy hermoso, que se llama el llamado de Dios. Cierto, Rafael. Y esto nos va a traer, el folleto se enfoca en las profecías de tiempo, y nosotros no le vamos a dar el detalle que le da la lección, solamente lo mencionaremos. Los que desean mayores detalles sobre las profecías de tiempo deben ir a otro lugar a conseguir esa información, no porque pensemos que no tiene importancia, sino porque pensamos que debemos enfatizar aplicaciones y no matemáticas, aunque sea profética. Así que lo primero que tenemos que empezar es: Dios nos llama. Y hay dos preguntas que la lección muy apropiadamente trae a colación. Sí. Pero antes vamos a orar. Perdón. Vamos a orar. Querido Señor, te agradecemos por la oportunidad que tenemos de abrir las Escrituras para leer, para aprender y para acercarnos a ti. Danos tu Espíritu Santo en esta hora, pues lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Y entonces vamos a leer la parte de Dios nos llama. Llama a Dios a cada persona a una tarea específica. ¿Existen criterios que hagan que alguien esté más calificado que otros para una determinada tarea? En las Escrituras leemos continuamente que Dios hace llamados a los seres humanos, que los sorprende, interrumpe sus vidas y les da un giro para ir en otra dirección. Si Dios no llama a estas personas, siguen viviendo una vida normal, siguen viviendo una vida donde estaban viviendo para sí mismos, y por lo tanto resulta de gran interés para nosotros esta obra del Señor. Pero cuando nosotros leemos en el Evangelio nos damos cuenta que hay llamados para todos nosotros, llamados a servir al Señor, llamados a hacer buenas obras, llamados a la predicación del Evangelio, llamados al arrepentimiento y llamados para prepararnos o estar listos para la segunda venida de Jesús. Todos nosotros tenemos un llamado de Dios. Y Esdras también, y del llamado de él queremos aprender. Leamos Esdras 7, los versos 21 al 28. Y por mí, Artajerjes rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pide el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente, hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo,
para que no caiga su ira sobre el reino del rey y de sus hijos. Os hacemos saber también que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, nadie podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Y cualquiera que no cumpla la ley de tu Dios y la ley del rey sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Bendito sea Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey, y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Qué excitante todo esto, Rafael. Qué emocionante las acciones que están ocurriendo ahora que el hermano Esdras pudo ver. Esto no lo vio Nehemías de esta forma, pero Esdras sí. Con Esdras sucede algo grande. Y él menciona aquí varios reyes que están involucrados entre el inicio de la obra de Esdras y Nehemías, o Nehemías y Esdras. Y aquí solo para mencionarlo, está Ciro el segundo, Cambises el segundo, Darío el primero, Jerjes el primero y Artajerjes el primero. Y hay una secuencia de tiempo para el tiempo de Dios. Veamos esa secuencia. No voy a leer todos los detalles que están aquí, pero estos son los puntos de tiempo que cubren 164 años en desdoblarse todos estos eventos. ¿Qué tú piensas, Rafael? ¿Para Dios el tiempo es igual que para nosotros? ¿Cómo que funciona este asunto del tiempo y Dios? Bueno, Dios vive en la eternidad, yo no sé qué significa eso. Dios vive en otro plano y para Él yo creo que el tiempo no existe. El tiempo existe para nosotros porque nuestra vida es finita. Cuando Dios mira los eventos de la humanidad, los está viendo desde su punto de vista y obviamente los está viendo desde el punto de vista del conflicto, del gran conflicto celestial, universal. Lo está viendo desde el punto de vista de todos los seres creados que están mirando al planeta Tierra y los eventos que se realizan donde lucha el diablo contra Dios por las almas de los seres humanos o en contra de las almas de los seres humanos. Así que los tiempos de Dios, nosotros los examinamos, tal vez no entendemos, tal vez nosotros estamos más apurados que Dios. Yo, por ejemplo, Johnny, siempre digo que el Señor Jesús venga hoy. No me importa que me pierda las vacaciones, no me importa que venga antes de algún evento que quiero ver, que quiero participar. Yo estoy deseoso que venga Jesús pronto, pero por alguna razón Dios en su sabiduría está esperando por el momento perfecto. Y no llega todavía. Y esto nos trae a colación el texto de Segunda de Pedro, capítulo 3, los versos del 8 al 10. Pero antes de leerlo, notemos unos asuntos culturales. Los hebreos y semíticos, para ellos el tiempo es circular, cíclico, y no se enfatiza lo cronológico del paso del tiempo. Mientras que los griegos y nosotros contemporáneos, el tiempo es lineal y cronológico, y se enfatiza lo cronológico del paso del tiempo, un evento tras el otro. ¿Está Dios sujeto al paso del tiempo? Ya como dijo Rafael, la respuesta es no. Pero encima de eso, la realidad es que cuando leemos acerca de tiempo en el hebreo, en el Antiguo Testamento, es una perspectiva muy diferente culturalmente a la perspectiva de tiempo que tenemos nosotros hoy. Y el hermano Pedro trae eso a colación de una manera extraordinaria, incluyendo a Dios en el proceso. Leamos entonces.
Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, en el cual los cielos desaparecerán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Qué interesante, Rafael, que Dios le reveló al hermano Pedro la perspectiva del tiempo desde los lentes de Dios. Estamos tan agradecidos por eso. La verdad que no entendemos, porque dice que un año es como 1000 años y un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Si hubiera dicho uno solo de los dos, si hubiera dicho que 1000 años es como un día, pues sería más fácil. Pero también dice que un día es como 1000 años. Entonces no simplemente está diciendo que el tiempo para Dios va más lento o más rápido, sino que está diciendo que no tiene sentido, porque es una cosa totalmente sin sentido decir que 1000 años es un día y un día es 1000 años. No, no, eso hace una cosa, una paradoja ridícula. Y ahí es que está el punto. Dios no está midiendo como nosotros. A pesar de eso, a los seres humanos nos encanta medir, así que la lección dedica mucha energía y muchas páginas y palabras para hablar de las profecías de tiempo. Y debemos ser fieles y leer entonces algo de los detalles de estas profecías. Leamos acerca de las 70 semanas. Contamos el comienzo de la profecía de las 70 semanas desde el año 457 antes de Cristo, el séptimo año del rey Artajerjes I, como se menciona en Esdras 7:7 al 26. Adicionalmente, debido a que el año 457 a.C. también es el comienzo de la profecía de los 2300 días de Daniel 8:14, este decreto sirve como punto de partida para estas dos profecías. Así que un solo decreto inicia dos profecías y los detalles de estas profecías terminan incluyendo hasta la muerte del Señor Jesucristo. Seguimos leyendo la explicación. Las 70 semanas terminaron con el año 34 después de Cristo, que es cuando se expandió la predicación del Evangelio y también llegó a los gentiles, marcando por la persecución de la iglesia primitiva y el martirio de Esteban. La mitad de esta última semana sería el año 31, que es cuando Jesús murió en la cruz. Y el próximo slide muestra el esquema del inicio de las 70 semanas, el inicio de los 2300 años y los detalles. Y estoy seguro que en Internet y otros recursos pueden encontrar muchas explicaciones hablando de la matemática acerca de esto. Pero aquí nosotros nos queremos enfocar en que esta matemática de Dios lo que nos está diciendo es que Dios es el que está en control. Y ese control hace del tiempo algo irrelevante. Porque esa es la trampa, Rafael. Leemos esta profecía de tiempo y entonces queremos hacer puntilineales y cálculos cronológicos de una línea y estamos obsesionados con determinar la prontitud o la lentitud de la segunda venida. Pero ya leímos segunda de Pedro 3. ¿Y qué fue lo que aprendimos de eso? Bueno, Johnny, de segunda de Pedro 3 y de este pasaje que leímos, aprendemos que Dios ve el tiempo desde el punto de vista de su obra de salvación. Dios maneja el tiempo, Dios actúa en el tiempo con el propósito de la salvación de los seres humanos. Obviamente Dios no se preocupa por las cosas que nosotros nos preocupamos.
Nosotros estamos pendientes de una cantidad de cosas que no tienen importancia porque somos seres finitos, porque somos seres que vivimos solamente un pequeño, una pequeña cantidad de tiempo y nos preocupamos por ir a las tiendas, por comer, por vestirnos, por divertirnos y todo eso, pero estos pasajes nos dicen a nosotros que Dios ve el tiempo y a los seres humanos en términos de salvación de las personas, de su plan de salvación. Por lo tanto, nosotros sabemos que mientras nosotros vivimos, estamos viviendo bajo la mirada de un Dios que está buscando salvarnos a nosotros y usarnos para la salvación de otras personas. Por lo tanto, es importante que utilicemos nuestro tiempo para cooperar con Dios para salvar a otras personas. Y ese detalle tan importante que acabas de mencionar es la hermenéutica que aprendemos de Pedro, que ya leímos, como tú dijiste. Pedro nos está enfocando diciendo, yo les sugiero, dice Pedro, que no se preocupen tanto por el inicio y el final de esta profecía y estar obsesionados por los detalles de su cumplimiento, extendiéndolo hasta la segunda venida de Jesús, sino que se preocupen por el hecho de que para Dios el tiempo no tiene importancia y lo que Dios desea es la salvación de todos. Y la pregunta clave es, ¿dónde estamos nosotros con respecto a eso? Y eso trae mucha preocupación, Rafael. Por eso es importante balancear este detalle que acabamos de dar con lo que Pablo le escribió a los romanos en el capítulo 8, los versos 28 y 29. Un verso preferido de Clara que continuamente está citando, y yo lo cito también, y debe ser preferido de todos los cristianos, que nos ayuda a entender este asunto del llamado de Dios y de los tiempos de Dios para nosotros. Lo leemos. Y sabemos que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios, de los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció también los predestinó para ser modelados conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, el hermano Pablo le está escribiendo a los romanos y ya seguramente ya estaba preso, esperando su muerte, y les está dando admoniciones desde la cárcel y les está diciendo, todo Dios lo puede transformar para bien. Y cuando él está diciendo esto, él está pensando en la espada que puede cortar su vida, separando su cabeza de su cuerpo, cortándole por el cuello la cabeza, que era el castigo que le daban a los romanos en vez de crucificarlos. ¿Qué te parece, Rafael? Eso era un acto de misericordia. Como tú eres ciudadano romano, no te vamos a crucificar. Lo que vamos a hacer es cortarte la cabeza. Bueno, Johnny, y es que es relativamente un acto de misericordia quitarle la vida así rápidamente, donde el sufrimiento era muy poquito. Pero este pasaje que nosotros leemos de que todas las cosas cooperan para bien, aunque no lo dice allí, hay un elemento de tiempo, Johnny. Hay un elemento que nos dice que en el tiempo, con el tiempo, al pasar el tiempo, las cosas que nosotros experimentamos y que tal vez interpretamos como que son malas para nosotros, llegamos a entender que en la sabiduría de Dios que nos ha permitido tener pruebas y nos ha permitido tener experiencias, ha resultado para nosotros un beneficio porque aunque hayamos sufrido, hemos recibido un beneficio. Muchas de las cosas, de las experiencias espirituales o de las cosas que aprendemos espiritualmente, las aprendemos a través del sufrimiento. No las aprendemos en la tranquilidad, no las aprendemos cuando estamos riéndonos y gozando, las aprendemos cuando estamos sufriendo pruebas, sufriendo dolores y sufriendo pérdidas. Es cuando entendemos, es cuando
crecemos, es cuando nos transformamos, cuando aprendemos a depender más de Dios, cuando apreciamos más el sufrimiento de Dios por nosotros, el sufrimiento de Jesús por nosotros. Así que con el tiempo, nosotros vamos aprendiendo más acerca de Dios y su amor y su justicia en beneficio de nosotros. Y eso también que has dicho, tan elocuente, lo podemos desdoblar mirando en el slide. La clave son el amor a Dios y el amor de Dios. Cuando dice todas las cosas cooperan para bien, ese es el amor de Dios a nosotros. Y luego esto ocurre a los que aman a Dios. Así que ese diálogo es basado en el amor. No hay virtud en el sufrimiento por sí mismo. La virtud está en esa relación de amor que reinterpreta las realidades del sufrimiento. Exactamente, Johnny. Tiene que ser una interpretación que es redentiva para nosotros. O sea que el dolor, el sufrimiento, las pruebas, las dificultades, las pérdidas que sufrimos, todas esas cosas negativas, Dios nos ayuda a interpretarlas a la luz del sufrimiento de Cristo y a la luz de la transformación del ser humano en una persona que refleja mejor el carácter de Cristo. Nosotros tenemos esa bendición de que el sufrimiento no es como para otras personas, que no tiene significado, no tiene respuesta y no tiene futuro. La tumba de un ser querido no es el final de nuestra relación con esa persona. Amén. Es una ocasión para recordar las promesas de Dios y para depositar nuestra confianza y nuestros deseos en el Señor. O sea que el sufrimiento nos ayuda a acercarnos a Dios, nos redime, nos transforma, nos mejora. Amén, amén, Rafael, y amén. Y amén de nuevo. Así que la tumba de nuestras madres, la tumba de nuestros seres queridos, no representan el final de la historia. Así que la agenda, leamos en el slide, ¿quién controla la agenda para la interpretación final? Conforme a su propósito. Y luego, en la próxima frase, no está implícito. También Él los predestinó. No nos predestinamos nosotros. Así que la clave para entender que Dios transforma todo está en saber que Él es el que controla la agenda. El enemigo puede hacernos sufrir, puede hacernos llorar, pero eso no muestra quién controla la agenda. Y Johnny, para cuando nosotros leemos este versículo, tenemos que entender algo que reta nuestro entendimiento y nos llama a tener una fe madura y afianzada en Dios. Porque si nosotros interpretamos que los eventos de la vida tienen un propósito en la mente de Dios, entonces nosotros tenemos que concluir que todo lo que nos sucede a nosotros en la vida nos sucede bajo la mirada y la aprobación de Dios. O sea, no es que nos suceden cosas malas porque el diablo es más poderoso y Dios no lo puede detener. No es que el diablo anda suelto y está actuando independientemente y que Dios no puede hacer nada al respecto. Dios tiene el control sobre todas las cosas. Cuando alguien muere, cuando alguien tiene un accidente, cuando alguien sufre una pérdida, Dios lo ha permitido. Dios lo ha visto. Dios sabe lo que va a suceder y Dios permite esa serie de eventos. Y no podemos saber, Johnny, completamente por qué Dios permite muchas de las cosas que suceden que son dolorosas y son negativas, pero tenemos suficiente información en la Biblia para saber que Dios nos ama, que Él es nuestro Redentor y que todos los eventos en nuestra vida son de acuerdo a su propósito para el beneficio, la perfección de los santos
y para la salvación de todos nosotros. Y por lo tanto, cuando estamos pasando esos momentos de sufrimiento, no debemos desesperarnos, no debemos de quejarnos, no debemos de negar a Dios, porque estamos bajo su cuidado, estamos bajo su amor, y más bien debemos refugiarnos en Él y buscar el sentido de las cosas en su voluntad. Y lo dice el hermanito Pablo de una manera muy especial. Todo eso que tú declaraste tan apropiada y certeramente, ¿quién controla la agenda para la interpretación final? Dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito final de todo es exaltar el nombre de Jesús. Todas las cosas que nos suceden, todos los sufrimientos van a ser transformados para exaltar el nombre de Jesús. Gloria sea a Jesús. Eso no es una evidente declaración que se puede desdoblar en cuestión de minutos, segundos y en el tiempo humano. Hay que esperar hasta que la sábana de la eternidad, la cortina de la eternidad se mueva a un lado y podamos entender cómo nosotros, alabando a Dios y amando a su Hijo y dando testimonio de que al no entender, nosotros entendemos que es para la gloria de Dios, cómo eso intervino en la historia de la salvación. No quedará claro para nosotros todo esto en nuestras vidas, sino hasta después. Y Johnny, tenemos en medio de los sufrimientos y las pruebas que pasamos en esta tierra, tenemos las promesas de Cristo, que toda lágrima será secada, que todo dolor será acabado, que la muerte ya ha sido vencida por Jesús, que todo sufrimiento terminará y nuestra tristeza se convertirá en gozo. La tribulación se convertirá en paz. El sufrimiento se convertirá en celebración de la victoria final de Cristo. El reino de gloria, la vida eterna, la eterna juventud y bienestar que Él nos va a conceder. Todo esto que sufrimos aquí, miraremos hacia atrás y diremos, no tuvo importancia, no tuvo realmente ningún poder sobre nosotros. Entonces hay un llamado. Leamos en la última presentación que tenemos visual. ¿En las manos de quién confías tú? ¿Tus manos, el dinero, lo que se ve y se toca en esta tierra aquí y ahora? ¿O en las manos de Jesús? En las manos de Jesús nos colocamos, Rafael y yo, y colocamos nuestras familias, rogando al Señor que así nos tome. En las manos de Jesús te invitamos a poner tu vida. Y en las manos de Jesús estaremos seguros, tú y yo, y todos los tuyos y todos los nuestros. Te invitamos a estar en las manos de Jesús. Y Johnny, la promesa maravillosa es que Jesús mismo dijo, nadie nos arrebatará de sus manos. Amén. Estamos en las manos de Cristo. Johnny, esto es maravilloso, cuando aceptamos la salvación, cuando nos entregamos a Cristo, cuando nos bautizamos, cuando hicimos la oración y hacemos las oraciones pidiéndole perdón a Dios y pidiéndole su Espíritu Santo, recibimos el don del Espíritu Santo y estamos en las manos de Cristo para siempre. Amén. Y bien, queridos hermanos, gracias por habernos acompañado. Ya llegamos al final de la lección. Les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.